Usemos la imaginación por un momento y concedamos, solo como ejercicio intelectual, que el Dios de la Biblia existe y que el cielo es real. No como metáfora, no como consuelo poético, sino como un lugar literal al que el creyente aspira ir tras la muerte. Ahora bien, si aceptamos estas premisas, aparecen consecuencias inesperadas que rara vez se discuten desde el púlpito. Uno de los dogmas centrales del cristianismo es que el cielo es un lugar puro, sin maldad, sin pecado, sin sufrimiento. Sin embargo, la propia Biblia introduce un problema imposible de ignorar. Satanás vivió en el cielo. No solo vivió allí, sino que, según la narrativa, se rebeló contra Dios, sintió orgullo, envidia, ambición y desafío. Todo eso ocurrió, supuestamente, en la presencia directa de la gloria divina. Esto destruye la idea de un cielo moralmente seguro. Si el pecado pudo surgir allí una vez, puede surgir de nuevo. Si Satanás cayó, ¿por qué un creyente no podría caer también? El creyente promedio asume que al llegar al cielo quedará automáticamente vacunado contra el mal, pero la Biblia nunca explica de forma coherente cómo funciona esa supuesta inmunidad. ¿Desaparece el libre albedrío? ¿Se anulan los pensamientos negativos? ¿Se convierte el individuo en una especie de robot moral eternamente obediente? Y si no desaparece el libre albedrío, entonces aparece una posibilidad inquietante: pecar en el cielo, sentir celos por otro creyente, envidiar una recompensa mayor, molestarse, pensar algo indebido, desear algo prohibido. ¿Y qué pasaría entonces? La idea de vivir eternamente con la presión de no pensar mal, de no sentir nada incorrecto, de no cometer ni siquiera un error mental, se parece menos a un paraíso y más a una vigilancia eterna. Un cielo donde el castigo máximo, la expulsión, siempre está latente, deja de ser un lugar de descanso y se convierte en una ansiedad infinita. Pasemos a otro escenario poco considerado: la segunda venida de Cristo. Los creyentes imaginan a Jesús regresando como la validación absoluta de su fe, de su moral y de sus costumbres. Pero esta expectativa ignora un detalle incómodo. La última vez que Jesús estuvo en la tierra, fue ejecutado por fanáticos religiosos, no por ateos, no por paganos indiferentes, sino por personas profundamente convencidas de que defendían a Dios. Esto abre una posibilidad irónica. ¿Y si Jesús, al regresar, no se siente cómodo con sus propios seguidores? La Biblia ofrece sorprendentemente poca información sobre la vida cotidiana de Jesús. No sabemos cómo era fuera de su predicación, qué le gustaba, cómo socializaba, qué disfrutaba en lo humano. Pero sí sabemos algo: asistía a bodas, comía con personas mal vistas por la moral religiosa, bebía vino, rompía normas sagradas y despreciaba la hipocresía espiritual. Nada garantiza que Jesús encajaría con el cristianismo moderno. Es perfectamente razonable imaginar que, si volviera hoy, le gustaran las películas, la música, el arte, las reuniones sociales, incluso cosas que muchos fanáticos consideran mundanas o pecaminosas. Y es igualmente razonable imaginar que los discursos moralistas, la censura cultural y la obsesión con el control del comportamiento ajeno le resultarían profundamente molestos. La ironía es brutal. El Jesús que regresa podría no parecerse en nada al Jesús que sus seguidores esperan. Y peor aún, podría no gustarle lo que hicieron en su nombre. El cielo, visto desde esta perspectiva, deja de ser una promesa clara y se convierte en una incógnita inquietante. Un lugar donde el mal ya ocurrió una vez, un espacio donde la libertad moral es confusa, una eternidad compartida con millones de creyentes sin garantía de armonía real, y un Dios cuya historia demuestra que incluso su creación perfecta puede fallar. Tal vez, lo más inesperado que le puede pasar al creyente en el cielo no sea el castigo, sino la desilusión. Descubrir que el paraíso no era un refugio absoluto, que la seguridad moral no estaba garantizada, y que el Jesús idealizado no coincide
con el Jesús posible. Desde una mirada atea, estas contradicciones no son fallos menores. Son síntomas de una narrativa construida para consolar, no para resistir el análisis. Y cuando una promesa eterna no puede sostenerse lógicamente, ni siquiera dentro de su propio marco teológico, la pregunta deja de ser ¿cómo será el cielo? Y pasa a ser otra mucho más incómoda. ¿Y si el cielo nunca fue una realidad, sino una expectativa diseñada para no ser cuestionada?